Entzun, bueno, nire txapaz erderaz izango da, baina mesedez gero kritikat edo galderak edo beste gauzak euskeraz egin, Yo soy de los que, como la compañera Ruber, pienso que la última razón o la razón sintética o la causa extrema de la situación sindical actual es de una derrota política y que la única forma de salir de esta derrota política y de estos cambios socioeconómicos de la explotación del capital del trabajo es mediante una concienciación, una alternativa política. Muy brevemente, ¿qué entiendo por política? 5 cosas, 5 definiciones que todas se entrelazan entre ellas. Una, la conciencia política dura, fuerte, en el sentido marxista, la que nos evita y nos hace superar el individualismo, el consumismo, formas de explotación cotidiana, el idealismo, etcétera, ¿no? Otra, la conciencia política de clase, mucho más desarrollada, que explica el choque frontal y reconciliable entre el capital y el trabajo y, por tanto, la imposibilidad histórica de cualquier alternativa reformista y de una resolución reformista de esa contradicción. La tercera, la conciencia política nacional de clase. Y aquí, perdonar que utilice un término de la Quinta Asamblea, pero creo que es el más adecuado para explicar cómo el pueblo trabajador, otro concepto de la Quinta Asamblea, que es el que hoy compone el 90% de la población vasca, pues necesita tener esa conciencia política nacional de clase. La cuarta acepción del término política ya es teórica en sí, es un concepto que nos lleva a la formación teórica dura y pura, que también está abandonado. Y más que todo en una cosa que está muy tocada, bueno, está muy poco tocada al final de la obra del Capital, en el tercer tomo, que es la importancia del capital improductivo, la importancia del capital mercantil, del capital financiero, del capital ficticio, que es el que se ha impuesto en el capitalismo, pues básicamente desde los 80 a esta parte, ¿no? No se entiende absolutamente nada, aparte de otras razones necesarias, pero sin esta comprensión de cómo funciona el capital improductivo en la situación actual, cuando aproximadamente la riqueza del mundo, el PIB mundial, es solamente 20 veces más pequeño que el dinero que circula hoy en estos momentos a nivel del mundo, el dinero que circula por el mundo es 20 veces mayor que la riqueza producida por el PIB mundial en estos momentos. Esto es insostenible. Bueno, se ha llegado a esto porque el capital improductivo, que en sus 3 niveles, el capital mercantil, el financiero y el ficticio, ha llegado a unos grados tales que hoy no se entiende absolutamente nada sin tener en cuenta esta realidad que en su tiempo no dio tiempo a estudiarla, aunque se insinuó bastante. Y el quinto criterio, es precisamente el capital, la conciencia política como represión. 3 ejemplos básicos como represión. Los intentos de liquidar los derechos de huelga en Alemania, en Italia, en toda Europa, en el Estado español, una lucha histórica del movimiento obrero. Los intentos de imponer el salario y volver a las condiciones de explotación del siglo XVIII, el intento que hizo Adegi en Guipúzcoa, que representaba un interés estratégico de la burguesía vasco-española, que para ahora tienen pospuesto, y el intento de legalización de Confebask. Los 3 representan muchas más cuestiones, ¿no? Y para ser breve y rápidamente, para explicar esto voy a poner ejemplos históricos, me voy a limitar a ejemplos históricos. He dejado, por ejemplo, la experiencia japonesa, la experiencia china, latinoamericana, un poquito la norteamericana citaré, me referiré 2 veces a la australiana, etcétera, ¿no? Y de Euskal Herria no he puesto nada. Pero os amenazo con que todo esto lo pasaré a escrito para abril. Ya comprendo vuestras risas de satisfacción y encanto, pero esta noche dormiréis peor, seguro. En 1758 hubo una de las primeras huelgas precisamente de tejedores en Manchester. La destruyeron deteniendo a los 18 tesoreros que componían el poderoso movimiento huelguístico. En una organización clandestina en red, la policía inglesa detuvo a los 18 tesoreros, ahogaron la huelga liquidando todo el dinero de resistencia. En 1818, pues bastantes años después, en Glasgow se organizó, después de toda la escabechina del movimiento ludista, que no solamente fue en Gran Bretaña, se descabezó prácticamente todo y se creó en Glasgow una organización, la primera organización sindical sociopolítica, que organizó en 1820 en Escocia una huelga económica y sociopolítica. También fue descabezada. En 1923
en 1923, un informe de la policía británica informaba que pese a la permanente represión del movimiento obrero, aun y todo así había una muy ágil coordinación entre los diversos colectivos obreros en todos los niveles. En 1792, para explicar cómo se llegó a esto, se creó también en Londres la Oficina Londinense de Correspondencia, que con los términos de entonces, que había entonces, hacía, salvando todas las distancias, como Internet en la actualidad. En 1834 tenemos un caso impresionante. En Estados Unidos, una empresa que se llama Lowell, o no sé cómo se dice, enorme, 800 trabajadores, un choque brutal con la patronal. Una persona representante de esa empresa sabe que si va a negociar le echan. Esa persona va a negociar, le echan, le expulsan. La patronal no cede absolutamente nada. Los 800 trabajadores están observando desde las cristaleras, no había luz eléctrica, desde la cristalera. Esa persona sale cuando le echan por la calle, directamente por los matones de las mafias, coge el sombrero y lo tira al aire. Estaba pactado entre la Asamblea de Trabajadores e inmediatamente se cierra. Al día siguiente huelga general y sale un documento. El documento titula «En la unión está nuestra fuerza». Esa persona era mujer. Eran 800 mujeres en 1834. Podemos seguir con toda esta experiencia impresionante del movimiento obrero, donde las mujeres estaban ya y tenían una capacidad organizativa impresionante. Una constante de toda esta lucha obrera es que recuperan las formas societarias, comunales, asamblearias, comunes, de Bacharra, de Auzolana, del movimiento campesino, del movimiento artesano, del primer movimiento obrero, y hay experiencias impresionantes en esta época. Y esta experiencia, antes de la Revolución de 1848, se mantiene y reaparece periódicamente, lógicamente, con altibajos. Dejo del auto hasta llegar a la Comuna de París, la primera internacional. Hay que decir una cosa clara, en todo este periodo, sin embargo, a raíz del fracaso del 48 y el 71, el movimiento obrero va tomando conciencia política y muchas huelgas empiezan ya a tener un contenido político, un contenido de reivindicación política, porque empiezan a superar, pese a toda su complejidad, empiezan a superar la mera reivindicación económica. Y esto supone que la burguesía responda exactamente igual. En USA, en Estados Unidos, en 1866, por primera vez, lo que se tiene escrito hasta ahora que yo he encontrado, es la primera vez que un sindicato comete el error de pedir autodefensa a grupos armados que no pertenecen al propio sindicato. Ese sindicato no crea grupos de autodefensa, convoca y pide a grupos. ¿Qué ocurre? Que inmediatamente surge una mafia. Primero defiende las huelgas obreras, pero muy poco después es comprada por la burguesía, que tiene más dinero, y son mercenarios. Para poner un ejemplo, que aquí se pidiera pues, a los escoltas actualmente que están en paro que defendieran una huelga. Sabemos que inmediatamente se iban a pasar al lado del amo. Este fue un error del movimiento obrero norteamericano. A partir de 1875 no había una huelga en Estados Unidos donde la mafia no estuviera actuando como ejército privado, por ejemplo, los Pinkerton, la agencia Pinkerton. Luego eso sería tomado por la burguesía catalana. Es muy alta la complejidad. Ahora estamos diciendo que el movimiento obrero actual y el movimiento sindical es muy complejo. A mediados, en el último tercio del siglo XIX, había como mínimo 4 grandes bloques del movimiento sindical. Había un bloque que era el sindicato normal anglosajón, el sindicato tradiunionista, luego existía el sindicato europeo con relaciones con los partidos socialdemócratas, luego existía el sindicato anarquista, que no se tiene en cuenta y llegó a ser muy poderoso en muchas cuestiones, y luego un sindicato que no se toca en absoluto, un movimiento sindical que es el movimiento sindical cristiano, con todas sus gamas de sectas, sectillas, bendecidas, no bendecidas, etcétera. Era muy complejo el movimiento sindical, más complejo de lo que podemos creer ahora que hemos hecho una simplificación del pasado. La respuesta a la burguesía a nivel internacional, ¿cuál es? Coincide, es una respuesta que precisamente se produce con la irrupción del imperialismo. Se crean grandes trusts.
Y los grandes tours arrasan cientos de sindicatos pequeños, los arrasan, porque los métodos antiguos de lucha contra una empresa pequeña, una empresa mediana de 80, incluso 800 trabajadores ya no sirven contra los grandes tours, las grandes corporaciones. Una cosa similar a lo que está pasando ahora, pero a otra escala, con las grandes fábricas en red repartidas por todo el mundo. La respuesta a la burguesía es decir, os vamos a poner gigantescas empresas donde no podáis hacer absolutamente nada. Una cosa a la inversa a lo que ha hecho ahora. Vamos a liquidar la gran fábrica y vamos a crear fábricas en red donde tardéis una generación en responder a eso. Pese a todo ello, la cosa se resiste, hay luchas. Por ejemplo, en 1903 se crea la Internacional de Organizaciones Sindicales y poquito a poquito la cosa se empieza a poner en marcha, pero a comienzos de la década de 1910, el nivel de integración del movimiento obrero, sobre todo británico, es increíble. En 1910, los trade union británicos aconsejan a los obreros cómo invertir en bolsa la parte del salario que les sobra. Y podríamos poner verdadera bibliografía sobre eso. En 1913 hay un debate en el Partido Laborista sobre si eso es bueno o malo. Y la familia Boyd está diciendo que eso es bueno. En 1913, el grueso del sindicalismo tradeunionista y reformista europeo dedicaba el 57% del presupuesto, lo dedicaba a tareas asistenciales y solamente el 12% del presupuesto a organizar huelgas. Porque, como no daban dinero para las huelgas, no se hacían. Y aquellas que se hacían por parte de la izquierda les daban un mísero 12%. El resto, pues a tareas asistenciales. Luego viene ya la revolución, la guerra del 14, la guerra mundial, la revolución del 17, etc. Y aquí el movimiento ya claramente se divide a nivel mundial en dos bloques. Por una parte, en 1919 se crea la reunión, la coordinación de Berna, que llama a todos los bloques y sindicatos, digamos, antibolcheviques, que están pues prácticamente toda la socialdemocracia y media, la Segunda Internacional y media, los cristianos, algunos sectores anarquistas de derechas, etc. Y eso pega un salto en la reunión de Hamburgo en 1923, donde se crea ya por fin el Congreso Socialista Obrero Internacional, que representa a todo este bloque de centro reformista del mundo sindical con toda su complejidad. Y esto es respuesta a que en 1921, después de crear la Tercera Internacional en el 19, en 1921 se crea primero el Socorro Rojo Internacional, la Internacional Sindical Roja, y en 1922 el Socorro Rojo Internacional. El primero es el Socorro Obrero Internacional y el segundo Socorro Rojo Internacional, que en la práctica siguen manteniéndose. Por ejemplo, los internacionalistas que han ido a detener la expansión de la OTAN en Ucrania hacia el este, o los internacionalistas que han ido a ayudar a los kurdos a recuperar parte de su nación en estos momentos recientemente, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí surge ya una contradicción frontal entre las organizaciones que se posicionan a favor de un modo u otro de la Tercera Internacional y las organizaciones que se posicionan a favor de un modo u otro de la Segunda Internacional. Entonces interviene el taylorismo, el toyotismo, bueno, el taylorismo quiero decir, etcétera. No puedo extenderme en estas cuestiones, simplemente decir que pese a toda esa circunstancia hay un fenómeno clásico que se ha pasado de largo. En 1918 estalla la revolución de los consejos en Alemania. El bloque sindical de la Segunda Internacional anula y destroza a la izquierda, asesina a Rosa Luxemburgo, a Karl Liebknecht, etcétera, ¿no? Y impone una serie de condiciones a la burguesía que acepta el gobierno de Weimar. Del 18 al 27, todos esos logros públicos que asume el Estado alemán son privatizados. Un adelanto impresionante de lo que ahora está haciendo el neoliberalismo con la ayuda de la socialdemocracia. Del 18 al 27 son privatizados. Pero como sigue la lucha, tiene que venir Hitler en el 33 y el fascismo para terminar la tarea. Son experiencias históricas que indican que el capital tiene una continuidad, tiene una esencia que va adquiriendo diversas formas diferentes. Luego ya viene, en 1945, se produce un salto tremendo. Por ejemplo, un censo de los comunistas
Antes del 45, de la Guerra Mundial, había aproximadamente 1.700.000 comunistas organizados. Después de la Segunda Guerra Mundial, en el 45 hay 4.800.000 militantes comunistas y muchísimos simpatizantes, ¿no? Y aquí se crea la Federación Sindical Mundial, a la cual durante muchos años el ABA estaba ahí dentro. Acuden 56 países y 67 millones de trabajadores. Esto es un proceso imparable a nivel internacional, se crean federaciones en otros sitios y la burguesía responde. La burguesía responde de todas las formas, pero básicamente con el palo y la zanahoria. Y se crea, significativamente, en el 65 se crea el Consejo Nacional de la Patronal Francesa, que luego será una de las experiencias vitales que se van recuperando una y otra vez. La patronal francesa, la patronal internacional crea consejos, crea poderes que no son partidos políticos, que son pequeñas oficinas de planificación estratégica. ¿Por qué crean esto? Crean porque el movimiento obrero, a partir del 45, reivindica una cuestión. Antes os he hablado que en el primer movimiento obrero hay una recuperación de todas las experiencias cooperativas socialistas, autogestión socialista, lo que ahora se llama bienes comunes, lo que se llama horizontalidad, lo que se llama economía social, etc. Todo eso se recuperó y ha sido permanente. A partir del 45, como hay tantas fábricas cuyos empresarios han sido nazis o han sido colaboracionistas con los nazis, muchas quedan en poder obrero. La historia de Alemania o la historia del norte de Italia es impresionante en este sentido, totalmente censurada. Muchas quedan en poder obrero. ¿Qué ocurre? Que en el 46 en Suecia tienen que reconocer eso y dan unas leyes. Es tanta la potencia que en el 64 el gobierno alemán tiene que reconocer la participación de un débil control obrero en las empresas y la tendencia hacia la autogestión, hacia formas embrionarias de poder obrero, de control obrero, etcétera, se debate tanto, y podríamos poner muchas experiencias de muchas discusiones teóricas, se debate tanto que el Consejo Nacional de la Patronal Francesa en el 65 advierte que esas medidas tienen un muro. El muro es la propiedad privada. Cualquier reivindicación obrera que cuestione la propiedad privada, inmediatamente muerte. Bueno, muerte en el sentido físico de la palabra, ¿no? Acordaros vosotros cuando Cucucha, el difunto Azcuna, que en paz descanse, dijo una cosa muy clara, explicando por qué había que machacar a Cucucha. Porque la propiedad privada es sagrada. Esto ya lo había adelantado el Consejo Nacional de la Patronal Francesa. Se extiende toda una mecánica de reivindicación de lo colectivo que es una de las bases teóricas sobre la que después va a sustentarse toda la moda de los movimientos sociales. Los movimientos sociales que cada uno reivindica su propia área de acción separado del movimiento obrero, no quieren reconocer que cogen buena parte de su visión teórica y reivindicaciones precisamente de esa tendencia del movimiento obrero en general a recuperar lo que es suyo. Un segundo, ¿eh? En los años 70, por ejemplo, esta tendencia es tan fuerte que surgen las huelgas de aviso, las huelgas al revés. ¿Qué son las huelgas al revés? Son las huelgas japonesas, pero con una diferencia. Se hacen por primera vez en Escocia y las hace un astillero durante un año y trabajan más de lo que necesita la patronal y terminan rompiendo la lógica de la acumulación en esa empresa. Se hacen las huelgas por turnos, se hacen las huelgas coordinadas, se hace el sabotaje, etc. Hay una riqueza de experiencias impresionante que ha sido sistemáticamente silenciada y olvidada, hasta llegar a situaciones, por ejemplo, como la de 1973-74, donde los sindicatos radicales italianos propugnan y piden al gobierno italiano que deje de invertir en el norte industrializado e invierta en el sur. Hoy sería que los sindicatos europeos imponen, ojalá llegara a eso, imponen a la troika que no se invierta en Europa y que se invierta en África. Pues eso lo hizo el movimiento obrero organizado de izquierdas en Italia. La participación, el intento de participar incluso en la planificación económica de la burguesía. Se llega a tal punto que, por ejemplo, los sindicatos cristianos entran en crisis en el 69-71 y tienen que cambiar de nombre. La CIOLS reconoce que incluso la derecha, los sindicatos más derechistas del mundo, organizados en la CIOLS en estos años, reconocen incluso que es bueno la socialización de las fundamentales fuerzas productivas. ¿Cuáles son las fundamentales fuerzas productivas? Eso sería un debate, pero incluso el sector
más derechista de la CIOLS, el sindicalismo más reaccionario, reconoce a finales de los 60 y comienzos de los 70 que habría que llegar a eso. Con la crisis del 75 empiezan las expulsiones masivas, los cierres masivos y la debacle masiva. Y empiezan en Alemania. En Europa fue en Alemania en el 75 un gobierno socialdemócrata el primero que metió la política monetarista que ahora se llama política neoliberal. Y le sigue Suecia. Y a partir de ahí sigue toda una cadena. Pero la burguesía no solamente golpea con el palo, golpea con la zanahoria. ¿Por qué? Porque en la misma Alemania en el 81 los sindicatos, digamos, reformistas son conscientes de la resistencia e incluso en el 81 plantean que el movimiento obrero tiene que ser escuchado por el Estado. Eso en 1981. ¿Qué hace la burguesía? Anteriormente se había adelantado. En 1975, después de la impresionante huelga obrera minera de Londres, de Gran Bretaña, quiero decir, del 74, crean los contratos sociales. La filosofía de los contratos sociales, que en el Estado español fueron los pactos de la Moncloa. En 1978-79 la administración Carter lleva esa filosofía a Estados Unidos. ¿Y esa filosofía quién la aplica? Las burocracias sindicales. Las burocracias sindicales corruptas, como estaban en 1913, llega un momento en que están vendidas en 1970 y tantos. Y aun y todo así es tanta el malestar dentro del movimiento obrero, es tanto ese malestar, que en Suecia y en Noruega en 1980 existen grandes luchas y tensiones y hasta huelgas con escisiones dentro de los sindicatos contra los intentos precisamente de imponer esos contratos sociales y esa domestificación del movimiento obrero. Y en 1981 en los Países Bajos, Holanda, cuando se intentan cargar la escala salarial de los salarios, la escala móvil salarial, vuelve a haber otra confrontación. Podríamos seguir poniendo ejemplos, todo para acabar ya con lo siguiente. Fue un ataque sistemático a nivel político. Esto es el punto claro. Lo político sintetizó la conciencia de la burguesía de que se enfrentaba a un movimiento sindical muy ramificado. Por poner un dato, he hablado que a finales había un 20% de fuerza sindical afiliados en 1914. Entre 1965 y 1975, el nivel de afiliación en Europa a todos los sindicatos sube del 40 al 42%. Aparte de otras muchas más formas de movimientos sociales, movimientos populares, etcétera, etcétera. Y precisamente con ese tono ofensivo, sin tocar la cuestión de las luchas armadas que hay en otros muchos sitios, el problema de los sabotajes, el obrero masa, el obrero social, etcétera. Ante esa insurgencia obrera viene el neoliberalismo, que no solamente es en el plano económico, es un ataque político decidido para revertir una situación política en la cual después de 30 años los movimientos sindicales de izquierda estaban consiguiendo frenar e incluso hacer girar a los movimientos sindicales reformistas como la CIOL, los cristianos y otros más hacia posturas de centro-izquierda. El neoliberalismo es una parte de la ofensiva política global. Si no se tiene esto en cuenta, no se tiene en cuenta todo lo que está sucediendo en la actualidad y, por tanto, para revertir esa ofensiva política que ya está resquebrajándose, solamente una contraofensiva política de los pueblos trabajadores tiene sentido. Y para terminar, ¿os acordáis todos o debierais acordaros que la masacrada Grecia, cuando empezó toda esta circunstancia, puso en el Partenón, impresionante Partenón, aquellas 99 figuras de oro están robadas en el Museo Británico, en ese impresionante Partenón, 199, allí pusieron una cosa en inglés, todavía con más ironía, pusieron en inglés diciendo pueblos de Europa unidos. No dijeron trabajadores del mundo unidos. ¿Por qué? Porque eran conscientes de que en este capitalismo financiero impuesto por el capital improductivo, en este capitalismo existen los pueblos trabajadores, existen las naciones trabajadoras, como decía Marx en un texto, o existen los pueblos militantes, como decía Krumah, o existen los pueblos revolucionarios, etcétera, etcétera. Y ese es un debate actual, un debate político. Y si no se entabla este debate con la que se avecina, no va a haber alternativa sindical.